a esta serie en la cual vamos a adentrarnos en la epístola de Santiago y vamos a descubrir y profundizar en esta epístola, en esta carta, su mensaje principal. Vamos a indagar en lo que encontramos en ella y vamos a conocer quién era Santiago, cuál era el contexto por el cual este libro fue escrito. Y vamos a presentarlo de esta forma y vamos a dar comienzo. El día de hoy va a ser una introducción general del libro para que tengamos una buena fundación para cuando vayamos específicamente explicando o predicando acerca de los textos que vamos a estar tocando, que por lo menos tengamos una idea clara, que tengamos unos boundaries, aquí es cuando siempre necesito gente que me diga la traducción. Unas guías. Unas guías, gracias. Para que entonces podamos entender este libro y con la intención que Dios nos lo dejó. Primero quiero dejarles saber esto porque es sumamente importante. A través de la historia yo creo que nosotros hemos visto y creo que cada uno de nosotros lo experimentamos, el hecho de que nos adentramos en la palabra o empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos a conocer el Evangelio y diferentes cosas acerca de las Escrituras, de Dios, y empezamos a llenar nuestra cabeza de conocimiento. Empezamos a llenar nuestra cabeza de conocimiento y empezamos a crecer en ese conocimiento y de momento nos damos cuenta de que tal conocimiento no está yendo a la par con lo que ese conocimiento debe implicar en nuestras acciones. Dicho de manera más sencilla, muchas veces sabemos más de lo que aplicamos. Nosotros vivimos vidas, y trayéndolo al día de hoy específicamente, vivimos vidas donde hemos conocido en cierta manera el Evangelio, hemos conocido en cierta manera de Dios y en cierta forma no hemos entendido cómo es que ese conocimiento aplica a cada área de nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros podemos aplicar el Evangelio? Esto es algo que repetimos mucho en la iglesia. Hay que predicarse el Evangelio todos los días. Amén. Todos los días. Párese frente al espejo, predíquese el Evangelio. Pero lo que pasa es que muchas veces no entendemos cómo es que ese Evangelio está tocando una vez sales de frente del espejo. Cuando te montas en el carro, cuando vas al trabajo, cuando vas a hacer lo que haces todos los días en tu rutina, no podemos dejar en ese momento el Evangelio en la casa o guardado en la gaveta. Nosotros somos representantes de Cristo, nosotros somos embajadores de Cristo y como embajadores tenemos que vivir el Evangelio y esta es una carta que fue escrita con ese propósito y vamos a indagarnos a profundizar en esta carta acerca de la sabiduría. De manera general podemos decir que lo que representa el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento es lo que representa Santiago en el Nuevo Testamento. Hay dos grandes influencias de Santiago y la primera es el libro de Proverbios. La segunda va a ser el Sermón del Monte. Esto lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero este libro es un enfoque en la vida práctica de un conocimiento del Evangelio. Y eso es lo que es la sabiduría. Muchas veces confundimos conocimiento o intelecto con sabiduría. Cuando nosotros decimos intelecto, van a haber muchas personas bien inteligentes, pero que lamentablemente, aunque tienen mucho conocimiento e intelecto, no tienen sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La vamos a definir de la siguiente forma. La sabiduría va a ser vivir, poner en práctica el conocimiento de Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El principio. Con este texto solamente podemos darnos cuenta de que fuera del temor de Jehová no hay sabiduría.
ya que en el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y luego dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. De esto es que se trata este libro de Santiago. Y antes de adentrarnos en los capítulos y en los versos, vamos a ver quién escribió este libro, cuándo fue escrito, a quién fue escrito, cuál es el género literario, por qué es importante conocer estas cosas, cuál es el tema central de este libro. Todas esas cosas son apunte, busque su libreta, el papel y el lápiz y vamos a Santiago. Primero vamos a empezar describiendo el género literario. Esto es una epístola. Cuando hablamos de una epístola significa que es una carta. Las cartas en el Nuevo Testamento son bien comunes. Para decirle más, hay 27 libros en el Nuevo Testamento y de los 27, 21 son cartas o epístolas. Estas cartas se dividen en dos. Están las cartas personales o particulares y están las cartas generales. ¿Qué significa eso? Significa que las cartas particulares fueron escritas específicamente para una persona o un grupo de personas. Las cartas generales fueron escritas abiertamente para un grupo general de personas. Ejemplos, cuando vamos a cartas específicas podemos ver la carta particular que le escribió Pablo a Timoteo, o la que le escribe Pablo a los romanos, o a los tesalonicenses, o a Efesios, o todas esas cartas son cartas particulares que tienen que ver con una enseñanza específica de acuerdo a lo que estaba sucediendo con ese destinatario de la carta. Ahora también vemos cartas generales. Cartas generales son como Santiago, una carta general, una epístola general. Significa que fue escrita a un grupo de creyentes. Generalmente aplica para los creyentes de aquel tiempo, aplica para los de este tiempo. Y entonces vemos el ejemplo de Santiago, vemos el ejemplo de primera, segunda, tercera de Juan, vemos el ejemplo de las cartas de Pedro. Esas cartas son cartas generales que aplican a la iglesia completa. Estas cartas tienen su emisario, su mensaje, su receptor. Todo eso es importante que nosotros lo entendamos para que entonces podamos tener un contexto más correcto del mensaje que vamos obteniendo. Ahora, ¿quién es el autor de esta epístola? Yo creo que si vamos al capítulo 1, Santiago 1:1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Este es el primer verso de Santiago y él identifica quién escribe, identifica quién es él, identifica a quién le está escribiendo. ¿Quién escribió Santiago? Santiago. Ahora, no es tan fácil determinar cuál Santiago y por qué Santiago. ¿De dónde sale este nombre Santiago? No sé si usted se ha hecho la pregunta, para los que también leen la Biblia en inglés, ¿cómo es que es Santiago, pero en inglés es James? ¿Qué traducción es esa que de James se traduce en Santiago? Déjame darle el origen de cómo es que nosotros tenemos Santiago en este libro, en esta traducción. Es bien interesante todas estas cosas, pero cuando estamos hablando de Santiago, de quien realmente estamos hablando es de Jacobo. Aquí empezamos ¿cómo que de Jacobo? Sí, cuando es Santiago, quien realmente el nombre correcto no debería ser Santiago en español, en la traducción de español, debería ser Jacobo. ¿De dónde entonces sale Santiago? Cuando vamos a la palabra en griego de Santiago, la palabra en griego es Iacobos. Iacobos, la palabra en hebreo es Jacob, que es Jacobo. Por eso es que cuando vamos a la traducción más fiel de lo que es el nombre de Santiago, no sería Santiago, sería Jacobo. Cuando vemos las referencias de Santiago, voy a seguir diciendo Santiago y Jacobo, cuando vemos las referencias de Santiago en el Nuevo Testamento,
en el Nuevo Testamento se refiere a él no como Santiago, sino como Jacobo, porque el nombre es Jacobo. El nombre correcto es Jacobo. Ahora, ¿de dónde sale Santiago? Sale de la derivación de Jacob y santo. Cuando tú en traducciones en el latín decían que era San Jacobo, la palabra san o santo era sancti, y después iba la palabra Jacob. Si usted une esas palabras, Santi Jacob, únelas y de ahí llegamos a Santiago. Por eso es que se llama Santiago, pero realmente es Jacobo el que escribe este libro. Santiago es la misma persona, pero es una traducción que hemos llegado por cuestiones del idioma español. Espero que eso ya se haya entendido. Ahora, ¿quién? Ya sabemos que es, de dónde salió Santiago. ¿Quién es este Jacobo? Porque podemos decir, fácil, ya identificamos a Jacobo, pero hay unos cuantos Jacobos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál de todos esos Jacobos fue el que escribió? En el Nuevo Testamento hay por lo menos 4 diferentes Jacobos. En los discípulos de Jesús habían 2 solamente. Ahora, ¿quién fue el que lo escribió? De esos 4 Jacobos que aparecen en el Nuevo Testamento, solamente 2 de ellos podemos considerar. ¿Por qué? Porque solamente 2 de ellos demuestran tener la autoridad suficiente para escribir un libro como este. Desde ahora les digo que el libro de Santiago va a mover 2 o 3 nervios por ahí. Va a incomodar a 2 o 3 personas. Va a retar a 2 o 3 personas que van a decir, ouch, esa palabra es fuerte. El libro de Santiago es retante. Para darles una idea de los 118 versículos que hay en el libro de Santiago, 54 son mandatos. Este libro es fuerte, este libro tiene autoridad, este libro tiene mucha información. Y según lo que vemos en la Escritura, solamente 2 de los 4 Jacobos del Nuevo Testamento hubieran podido escribir este libro y que el libro sea recibido por la Iglesia General Universal del tiempo. Uno de ellos era Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Este Jacobo era uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Era uno de los que estaba en el círculo cercano de Jesús cuando Jesús fue al monte de la transfiguración. Se llevó a Pedro, a Juan y Jacobo. Ese Jacobo hubiera podido tener la autoridad de escribir este libro, pero descartamos a ese Jacobo por la sencilla razón de que él fue asesinado por Herodes Agripa antes de que la carta fuera escrita. Eso lo vemos específicamente en el libro de Hechos, capítulo 12. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Su hermano de Juan queda descartado. El otro que nos queda, que tiene esa posibilidad de que su autoridad sea respetada y que pueda escribir esto, es Jacobo, el medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús. Cuando hablamos del medio hermano de Jesús, hay mucho debate con respecto a esto por cuestiones doctrinales y religiosas de diferentes tiempos y épocas. Hay personas que dicen que era el primo de Jesús, hay personas que dicen que era el medio hermano de Jesús en sentido de que era el hijo de José, pero no era el hijo de María. Y hay otros que dicen que sí, era el hijo de José y María, que tuvo después de Jesús, un hermano menor para Jesús. Ahora, no vamos a dedicar tiempo en ese debate, lo que sí vamos a dedicar tiempo es lo que dice la Escritura. Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí vemos que Jesús no solamente tuvo un hermano, tuvo varios. Y en otros versos aparecen hermanas. Tuvo varias, una familia bastante grande según lo que vemos tanto en las Escrituras como lo vemos en la historia. Y aquí menciona
a ese hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, Jacobo. También menciona a Judas. Judas es el que escribe la carta o la epístola de Judas, que está también en las Escrituras. Son dos medios hermanos de Jesús terminan escribiendo libros que están en el Nuevo Testamento. Miren lo que aparece en Hechos capítulo 1:14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba Jacobo. Ahora miren esto. Pablo en Gálatas 1:19 dice, esto es Pablo hablando luego de su conversión. Él dice: pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí Pablo nos especifica de que Jacobo, el hermano del Señor, era uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén que él fue a ver luego de él ser convertido. Y miren esto que aparece acá. Disculpen, perdí el track de la nota. So, el hermano de Jesús, Jacobo, era líder de la iglesia en Jerusalén. Ahí lo vimos como Pablo va a la iglesia de Jerusalén, va al hermano del Señor Jacobo. Hechos 12:17. Miren lo que pasa aquí. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Esto es Pedro. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. So, cuando matan a Jacobo, el hermano de Juan, que leímos en el verso 12, verso 1 y 2, cuando lo matan a él, también meten preso a Pedro. Y se esperaba que Pedro lo iban a matar. También todo el mundo estaba esperando eso. La iglesia empieza a orar firmemente por Pedro. Pedro es liberado milagrosamente. Léalo en Hechos capítulo 12. Es liberado milagrosamente de la cárcel y llega a donde estaban un grupo de hermanos que estaban orando por él. Y tan milagroso fue la situación que cuando Pedro llegó a ese sitio, estaban orando por él dentro de la casa, y dice que había alguien que se llamaba Rode que abrió la puerta y vio a Pedro, y en vez de dejarlo pasar, acuérdense, estaban orando por Pedro, en vez de dejarlo pasar, le cerró la puerta y dijo: ahí está Pedro. Y la gente le dijo: ese tiene que ser el ángel de Pedro, porque me imagino que ya lo mataron. Y no, entonces lo dejan pasar, y cuando Pedro llega, dice: haced saber esto a Jacobo. ¿Por qué? Porque Jacobo era el líder de la iglesia, era el líder, era una persona bien importante y era un líder lleno de sabiduría, el cual estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén. Si podemos llamar, el primer grupo de creyentes que se formó fue allí en Jerusalén. Y aquí Jacobo es el líder de esa congregación. Si podemos decir, el primer pastor de lo que llamamos la iglesia moderna fue Jacobo o Santiago. Interesante por demás. Cuando ocurre una gran división en estos primeros pasos del cristianismo, una de esas primeras divisiones grandes que hubo fue porque hubo personas que decían que sí, tú crees en Jesús, pero tienes que circuncidarte. Tienes que conectarte a la ley y conectarte a las ideas judaizantes. Y entonces el pueblo cristiano llevó a cabo el primer concilio que se encuentra en Hechos capítulo 15. Y en Hechos capítulo 15 vemos un rol protagónico de Jacobo, el líder de la iglesia. Vemos que habló Pablo, habló Silas, habló Pedro en este concilio. Luego en el verso 13 dice: cuando terminaron ellos de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Este es Jacobo, Santiago, el que estamos
vamos a estudiar en este libro. Escuchadme, hermanos. Simón, Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Ahí él recita el Antiguo Testamento y llega a la conclusión en el verso 19 diciendo: por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Esto es Jacobo poniendo ese sello, ese punto final a este primer concilio que lleva a cabo la iglesia. Él era un hombre educado, era un hombre que hablaba múltiples idiomas, era un hombre íntegro, era un hombre de oración. Tan es así que históricamente se le conoce como Jacobo el Justo o Santiago el Justo. Hay muchas cosas que podemos ver de Santiago. Cuando nosotros vamos a este libro de Santiago, no estamos leyendo cualquier cosa. No estamos leyendo simplemente una carta que nos da algunas sugerencias de cómo vivir la vida. No, estamos hablando de sabiduría plena de una persona usada de manera grande de parte de Dios. Y eso sin aún mencionar la realidad de que esto es palabra inspirada por Dios mismo. Estamos hablando de que Santiago o Jacobo tiene en este libro, en esta epístola, tiene nuggets, pedazos cortos de sabiduría que nos van a estar retando con respecto a nuestra vida cristiana. Ahora quiero decir algo más acerca de Santiago, del autor, de Jacobo. Y es que, aunque él era el líder de la iglesia en Jerusalén y era altamente respetado, él no siempre creyó en Jesús. Él no siempre creía en Jesús. No siempre fue creyente. Miren esto, en Marcos capítulo 3, en pleno ministerio público de Jesús, miren lo que sucede. Dice que llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera le mandaron a llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quién está buscando a Jesús? Su madre y sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué buscaban a Jesús? Vamos un poquito antes, porque un poquito antes, en el verso 21, nos dice la razón por la cual ellos fueron a buscar a Jesús. Verso 21 dice: cuando sus parientes oyeron, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los parientes de Jesús, dice aquí María y sus hermanos, en esta etapa del ministerio público de Jesús, al ver la dinámica del ministerio de Jesús, ellos dijeron: Jesús se volvió loco. Jesús está fuera de sí y tenemos que ir a donde Él para hacernos cargo de Él. ¿Cómo suena eso decirle: déjame encargarme de Dios porque está un poquito fuera de sí? Decir esas palabras a Dios mismo, Dios encarnado, y yo le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Cuando Dios soberano, poderoso, eterno, majestuoso, sublime, tiene un plan diseñado con nuestras vidas, pero nosotros estamos muchas veces más encargados de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer que someternos a nosotros a su voluntad. Por eso es que es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos y no perdamos de vista la grandeza de Dios.
cuán grande y soberano, infinito, eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente es el creador de todas las cosas, que en su misericordia le plació derramar amor por ti aún en tu rebeldía. No podemos perder de vista cuán grande es Dios, no podemos perder de vista cuán pequeños somos nosotros, y no podemos perder de vista cuán grande redención Jesucristo completó en la cruz del Calvario. Jacobo no creía, específicamente en Juan 7:5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Más claro no canta el gallo, como dicen por ahí. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero no trates rápido de juzgar a Jacobo o a Santiago. No trate de decir qué clase de incrédulo era ese Santiago que viviendo con Jesús toda su vida y no creía en él. Porque de seguro ni tú ni yo hubiésemos creído tampoco. Yo quiero que usted se ponga en la situación de Santiago por un momento, en la situación de Jacobo, donde usted es parte de un hogar, donde tu hermano que está en el mismo hogar es perfecto. ¿Cuánto problema no causaría eso en tu vida siendo una persona que vive con un hermano perfecto? Un hermano perfecto. O sea, Jesús nunca falló. Jesús nunca le faltó el respeto a la mamá, a los papás. Jesús nunca se quejó de las cosas que había. Jesús no tenía mala actitud. Jesús vivió perfecto toda su vida. Y en el crecimiento de Jacobo, él vio como Jesús todo lo que hacía lo hacía bien. Mas sin embargo, él no podía hacer las cosas de la manera en que Jesús las hacía. Piensa usted en sus propios hermanos, para aquellos que tienen hermanos. ¿Cuántas cosas y qué tendría que hacer su hermano o su hermana para demostrarle no solamente que él es perfecto o perfecta, sino que es Dios mismo? Solo para dar un ejemplo, y doy este ejemplo. Ayer estaba compartiendo con mi hermano y empezamos a discutir de manera jocosa, vamos a ponerlo así, discutir de manera jocosa por algo que yo le hice a él en el 2005, 15 años atrás. Y después salió a relucir otra cosa que le había hecho para el año 1993. Mi hermano, las dinámicas de hermanos son así. Las dinámicas de hermanos son bien interesantes y son bien buenas, y felicito a mi hermano que está celebrando el Día de los Padres el día de hoy también. Pero estas dinámicas son normales y ahora mismo son cosas que pasaron hace muchos años y ahora mismo nos reímos de esas cosas. Pero yo quiero que usted se transporte a Jesús, se transporte a Santiago. Porque Santiago tuvo que ver todas esas dinámicas. Con mi hermano yo fallé montones de veces, hice cosas que no tenía que hacer montones de veces, pero Santiago no tenía eso. Santiago no podía decir, yo le fallé a Jesús, pero Jesús también me falló a mí. No, Jesús fue perfecto. Él creció en esta dinámica de crecer con el Hijo de Dios perfecto. Entonces, ¿cuándo es que Jacobo viene a la fe? ¿Cuándo es que él logra dejar atrás todas estas cosas? Y vamos a dar, y esto es bien importante en la forma en que Santiago empieza el libro. Primera de Corintios 5, 3 al 8, miren lo que sucede, miren esto. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo,
luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Ese es Pablo hablando. Aquí vemos que en esa dinámica, antes de que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés, ya Jesús se le había aparecido a su hermano. Ya la dinámica era diferente, porque no estaba viendo a una persona de carne y hueso que es mi hermano, está viendo al Señor Dios Todopoderoso apareciéndosele de frente y demostrándole que había vencido la muerte y el pecado. Le cambió los muñequitos, como decimos nosotros. Le cambió la dinámica y el pensamiento completo a Jacobo. Y ahora ya no era de los que andaban con los que no creían y querían rescatar a Jesús de su propia locura. Ahora andaba y se manifiesta a sí mismo de esta forma, como lo leímos en el verso 1. Él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Wow! Para ser un no creyente y para ser hermano, haber vivido con Jesús y haber experimentado el estar con Jesús, aun cuando él no creía, cuando él va a escribir esta carta, él no se identifica como Santiago, el medio hermano de Jesús, el que vivió por mucho tiempo de él, el que tuvo acceso que ninguno de ustedes tuvo. Él no se presenta de esa forma. Él no se presenta diciendo: yo soy el líder de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que se fundó luego de que el cristianismo y que mi hermano Jesús haya fundado. No. Santiago es un pleno ejemplo de humildad, porque él dice: yo soy Santiago, siervo. Y les recuerdo lo que dice, lo que significa la palabra siervo en este caso, es la palabra doulos. Esa palabra doulos significa esclavo. Santiago se identifica como esclavo de Cristo en esta carta. Hay muchos de nosotros que Dios nos bendice en cierta manera y ya se nos suben los humos a la cabeza. Y ya pensamos que somos yo soy el Hijo de Dios, y cualquiera que le haga algo a este Hijo de Dios, Dios va a pagar y Dios te va a hacer esto y Dios te va a hacer lo otro, porque yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Y utilizamos eso como si eso fuera una descripción para nosotros estar por encima de las demás personas. Cuando realmente es todo lo contrario, porque si recordamos, el Hijo unigénito de Dios fue puesto en una cruz y se le derramó la ira de Dios a él. Y por cierta razón y por ciertas malas enseñanzas, la gente cree que por ser hijo de Dios, la gente no puede mirarme mal, la gente no puede hablar mal de mí, la gente no puede hacer esto de mí. Y si lo hacen, fuego del cielo va a caer contra ellos. Quítese esas cosas de la mente, vea el ejemplo bíblico. Vea el ejemplo bíblico. Santiago fue martirizado. Este hermano, medio hermano de Jesús, vivió con Jesús, se entregó por completo a Jesús, era esclavo de Jesús, sirve a Jesús en la iglesia y muere por la fe. Dicen los historiadores que él fue lanzado desde la punta del templo, desde la cima del templo, y dice que luego fue apedreado. Si no se murió de una, lo remataron con la otra. Ese es el ejemplo de Santiago. Ahora, ¿cuándo y dónde la escribió? ¿Cuándo y dónde? Y esto voy bien rápido. Este es el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Dicen los teólogos que este libro se escribió aún antes de los evangelios. Significa que Santiago o Jacobo escribe esta carta sin las referencias de los evangelios sinópticos y sin las referencias de otros libros. Este es el conocimiento que Santiago tenía. Esta es toda la experiencia que él había adquirido desde el día en que nació, de estar cerca de Jesús. Por eso es que este libro es muchas veces bien debatido, porque este libro se enfoca
específicamente en la parte práctica y no se enfoca en postulados doctrinales. Cuando usted va, por ejemplo, a la carta de, por decir un ejemplo, Efesios, si usted va a la carta de los Efesios, usted va a ver unas posturas y unas declaraciones doctrinales que usted va a ver bien claramente en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y luego que esas doctrinas, esas enseñanzas son bien establecidas, entonces vamos a lo práctico, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Lo mismo sucede en otras cartas, como es en el libro de Gálatas, como es en el libro de Romanos, como es en el libro... todas esas cartas tienen esa forma en la cual hay postulados doctrinales específicos acerca de quién es Dios y qué es lo que Él hizo. Mas, sin embargo, en el libro de Santiago no lo vemos, y por eso muchas personas dicen y niegan la inspiración del libro de Santiago. Ahora, tenemos que estar bien claros en esto, que Santiago no hace referencia a postulados doctrinales porque Santiago asume que él está hablando a personas que entienden el Evangelio. Este libro de Santiago no es un libro que va dirigido al no creyente. Es un libro que fue escrito a cristianos que estaban en la dispersión o en la diáspora. En este tiempo donde Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén, se dice que desde los años, por ejemplo, eran más o menos unos 10 años a partir de la resurrección de Jesucristo en el cual este libro fue escrito. Se dice que fue escrito entre el año 42 al año 45. Y esos años son solamente 10 a 12 años del momento en que Cristo resucitó. Y en ese momento había una grande persecución hacia los cristianos, no solamente de parte del gobierno opresor de Roma, sino también de los judíos. Los judaizantes estaban también persiguiendo a los cristianos. También en ese tiempo había una gran necesidad de alimentos. Combine todas esas cosas. Y montones de personas que eran creyentes en Cristo, que se habían convertido, que habían sido salvos, habían dejado Jerusalén y se habían esparcido por diferentes países. Y a esos cristianos que están viviendo la persecución, que están viviendo una extrema pobreza, que están viviendo pruebas y dificultades que no podemos nosotros compararlas con las que nosotros vivimos hoy en día, a eso es lo que Santiago le está escribiendo. Ese es el contexto por el cual Santiago escribe esta carta. Él dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Estos cristianos pasaban gran adversidad. Y es importante que entendamos esto, mis hermanos, que el Evangelio está implícito en esta carta. Está asumido de que las personas, si tú estás viviendo una vida cristiana y te persiguen y atentan contra tu vida, pero tú permaneces en la fe y no te importa lo que vaya a suceder, si tengo que dejar todo, dejo todo, si tengo que hacer lo que sea, lo hago, porque Cristo murió por mí y mi recompensa es eterna. Si ante esas luchas y pruebas yo puedo permanecer firme en la fe, tenemos que entender que estas palabras van dirigidas para verdaderos creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo, aquí hay un texto en Santiago que dice que el que esté falto de sabiduría, pídala y Él dará abundantemente y sin reproche. Y a veces escucho cristianos compartir versos con personas que claramente no son cristianos o que dicen, lo dicen que no son cristianos, y decimos textos como ese, como que, pero la Biblia dice que pida sabiduría, dale, pide sabiduría. Pide sabiduría, el Señor te va a dar sabiduría. No, ese texto no iba dirigido a no creyentes, iba dirigido a creyentes. Por eso es que es importante que mantengamos eso en mente, de que lo que estaba sucediendo en ese momento, esas dificultades tan grandes, esta carta iba dirigido para ellos. Tan es así que el libro comienza así, en el versículo 2 dice: tener por sumo gozo, hermano,
el que os halléis en diversas pruebas. Eso puede ser hasta insultante para ciertas personas el día de hoy. Tener por sumo gozo, gózate en la prueba. Tener por sumo gozo cuando te encuentres en prueba. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender de que el libro de Santiago y el autor Santiago nos está compartiendo las enseñanzas directas del Señor Jesús. Las palabras directas del Señor Jesús, que Él tanto escuchó, que en su momento rechazó, son las que les da y las que les comparte a cristianos que han sido lavados por la sangre del Cordero y que viven en situaciones de extrema dificultad. Por eso es que la palabra en el libro de Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Cuando nosotros tenemos que realmente poner en práctica lo que hemos aprendido es en cada área y cada momento de nuestras vidas. Una prueba difícil no es un ticket para tú dejar de aplicar el Evangelio. Cuando nosotros pasamos por pruebas fuera de nuestra capacidad de poder hacerlo, no es una justificación para volver a hacer las cosas que nosotros hacíamos antes. El hermano de Jesús, en este caso Santiago, nos hace esta exhortación a que confiemos en el Señor, a que vivamos sin importar las circunstancias, en sumo gozo, vivamos lo que el Señor nos ha enseñado. Ahora, vamos de lleno un poco ahora a la enseñanza de Santiago. ¿Qué es lo que vemos en Santiago? Como habíamos dicho antes, el libro de Santiago es un libro de mucha sabiduría y de puntos prácticos para vivir nuestra vida cristiana. Son discursos breves de sabiduría que retan al creyente a poner en práctica su fe. En otras palabras, sabiduría práctica para el creyente de la verdadera religión. Hoy día hay un slogan que es algo parecido, la nueva religión. Y lo que comparten son cosas, por decir mínimos, satánicas. La palabra en el libro de Santiago nos dice cuál es la verdadera religión. Cuando nosotros vamos a creer en Dios, cuando nosotros estamos confiando en su palabra, cuando nosotros vamos a llenarnos de conocimiento, tenemos que poner en práctica la religión que estamos profesando. Yo no estoy de acuerdo, y lo hablaremos en las próximas semanas, con creyentes que totalmente minimizan la palabra religión y dicen, esto no es una religión, esto es una relación. Lo cual estoy de acuerdo de que es una relación con Dios, lo que nosotros tenemos en nuestra religión. Pero tengamos mucho cuidado de nosotros descartar por completo la palabra religión, porque eso es lo que nosotros tenemos. La única diferencia es que hay religiones falsas y hay religiones verdaderas. Lo hablaremos luego cuando caiga el tema. Esto es lo que vemos en el libro de Santiago. Nosotros vamos a ver que en el libro de Santiago, como dije al principio, hay dos grandes influencias, el libro de Proverbios y el Sermón del Monte. El Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y Santiago hace un sinnúmero de conexiones, de ecos, de citas a lo que es el Sermón del Monte. Lo vemos en Santiago 1, 4. Cuando habla de ser perfectos en conexión con Mateo 5:48. Lo vemos en 1:5 cuando habla de pedir sabiduría y lo conecta con Mateo 7:7. Y así sucesivamente, en las notas usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos unas 15 diferentes conexiones en las cuales Santiago hace una clara alusión al Sermón del Monte que fue predicado por Jesús. Esto es, mis hermanos, teología aplicada. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Vamos a estar viendo temas específicos. Santiago no es un autor que va de manera lineal. Él no va
un tema, desarrollando el tema y después te da el propósito y ¡pum! Esa era la dinámica del libro. No, él presenta muchos temas de manera en que algunas veces se repite, por ejemplo, el tema de la lengua. Vamos a estar hablando del tema de la lengua, de lo chismoso, de lo que debemos hacer con nuestras palabras. Esto es un tema que se repite mucho en el libro de Proverbios, de sabiduría, cómo utilizar nuestra lengua, el dominio propio, todo ese tipo de cosas son repetidas, las vemos en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Santiago. Él trae un tema, lo suelta, trae otro y después recupera o agarra el tema que había empezado. Es una línea de diferentes pensamientos que todos van enfocados en la sabiduría de cómo vivimos la vida cristiana. Vamos a ver el tema del favoritismo versus amor. Vamos a ver el tema de la lengua, de la fe genuina, el tema de condenar a otros, de decir la verdad, el tema de la arrogancia y el peligro de las riquezas, la paciencia y la perseverancia, la oración llena de fe, la sabiduría verdadera, la sabiduría falsa y la religión verdadera y la religión falsa. Quiero ir leyendo varios textos clave porque muchos de estos textos son textos que ya usted ha escuchado y son textos bien fáciles de recordar. Y esto es básicamente un viaje a vuelo de pájaro de lo que es el libro de Santiago, que dice en el verso 2, capítulo 1, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Versos 5 y 6 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprocho y le será dada. Pero pida con fe sin dudar. Verso 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Verso 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Versos 17 y 18, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejército de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Verso 26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Capítulo 2, verso 1, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Verso 8 y 9, si en verdad cumplís la ley conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 2, capítulo 2, 19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Capítulo 3, verso 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento. Verso 16, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Capítulo 4, dice, pedid y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Capítulo 4, versos 7 y 8 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Por último, capítulo 5, verso 12 dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. Son temas y son textos que son de gran sabiduría, que tienen mucho que abarcar y que tocan cada área de nuestra vida.
So, ¿qué es lo que quiere Santiago con esta epístola? Mis hermanos, él quiere animarnos, a usted, a mí, a que confiemos en el Señor, a que vivamos una vida que refleje a Cristo. También quiere corregir nuestros errores. So, si mientras estamos compartiendo la palabra en el libro de Santiago, usted siente que es un poco retante, que es un poco difícil de digerir, crean en el Señor que está dando disciplina y corrección porque le ama, porque Él quiere manifestar su gloria en usted y quiere seguir formándole, no conforme al mundo, conforme a la imagen de su Hijo. Y también, mis hermanos, este libro viene a exponernos nuestra necesidad de sabiduría. Viene a demostrarnos que no somos tan sabios como pensamos. Y viene a confrontarnos con la verdad. So, el propósito de esta carta es poderoso, es exhortar a los creyentes a madurar en el cristianismo. Hay personas que han descrito este libro como la guía del cristiano maduro. Nosotros no estamos llamados a ser cristianos para que permanezcamos sin crecer en el conocimiento y en la aplicación del Evangelio. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a madurar en Cristo. So, conclusión y por último, yo les exhorto, hermanos, a que desde ahora, desde el día de hoy, usted trace como meta de que por las próximas semanas usted entre en el libro de Santiago. Son solamente 5 capítulos. Usted va a encontrar de que este libro, mientras lo lee, va a parecer como si Dios lo hubiese escrito el día de ayer directamente para usted. Así es que usted se va a sentir cuando usted lea este libro. Léalo y reléalo, y cuando lo relea lo vuelve a leer. Porque vamos a sacar y vamos a adentrarnos en esta palabra y vamos a rendirnos a lo que Dios quiere trabajar con nuestra vida. Sí conocemos el Evangelio, sí conocemos que Cristo murió, sí conocemos esa parte teológica, conocemos esos postulados teológicos de manera general, pero el Señor nos llama a que ese conocimiento no es para dejarlo en la cabeza, tiene que estar en el corazón y tiene que ser manifestado en nuestras obras. Vamos a conocer al Señor, vamos a descansar en el Señor y vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Él en arrepentimiento y fe, porque solo en Cristo hay salvación. Oramos. Padre Celestial, te doy las gracias, te doy la gloria y la honra por tu bendición, que nos permites de adentrarnos en tu palabra para poder conocerte y para que tú obres, nos cambies y nos transformes y nos guíes cada día. Reconocemos que necesitamos de ti, reconocemos que somos pecadores y que solamente tenemos acceso a ti gracias a la obra redentora de Cristo. Te pido, Padre Santo, que esta palabra pueda ser de edificación para todo aquel que la escuche y que sea de edificación a la iglesia. Que podamos crecer en ti y que tú pongas en nosotros ese deseo, ese anhelo de nosotros buscarte, de nosotros conocerte y el poder para poder rendirnos completamente a ti. Te damos gracias, Padre, te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Como les dije, continuaremos en el libro de Santiago. Ya la semana que viene cubriremos los primeros versos del capítulo 1 y estaremos un periodo aproximado de unas 8 a 10 semanas en este libro de Santiago. So, léalo y adéntrese en este libro a conocer las bendiciones que Dios nos ha dejado para ponerlo en práctica, específicamente en tiempos como los que nos ha tocado vivir. Les comento que esta semana continuamos con las reuniones virtuales y que vamos a estar preparando la política para, déjame no usar esa palabra de política, las directrices o las guías
para nosotros volver a reunirnos. So, esto va a estar sucediendo, si Dios lo permite, en las próximas 2 a 3 semanas. So, vaya preparándose, vaya mentalizándose para la gloria de Dios, por volver a congregarnos como Él lo ha establecido. So, si Dios lo permite, vamos a estar trabajando en eso en los próximos días y dejándoles saber más detalles ya la próxima semana. So, que tengan un feliz día a todos los padres y a todos en la familia. Que Dios les guarde, y terminamos recitando Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.